Entonces, estamos en la cuarta sesión de nuestro curso y hoy vamos a tocar, en esta clase, vamos a tocar el tema del retorno de los expulsados, lo que se llama en hebreo Shivat Zion. Son dos palabras. Uno es Zion, la segunda palabra es Zion, que es tanto el nombre del pueblo como el nombre del lugar. Es uno de los nombres de Jerusalén. Y más adelante, la palabra Zionut, sionismo, está basado en esta palabra. Y la primera palabra, Shivat Zion, o sea, Shiva significa retorno. Entonces, si estamos analizando este evento que ocurrió en el año 538 antes de la era común, entonces, desde el punto de vista de los persas, Ciro, el rey, el emperador, él por su política manejaba un imperio tan lleno, tan repleto de distintas minorías, en lugar de tener la política que tenían sus antepasados, otros imperios, como por ejemplo los asirios o los babilonios, que cuando conquistaban un lugar llevaban por lo menos el liderazgo local y lo expulsaban a otro lugar muy lejos, centenar de kilómetros o 1000 o más kilómetros a otro lado para que no tenga ningún contexto social, y en lugar de este liderazgo han traído otro liderazgo de otro lugar y así podían manejar. Ellos pensaban que con eso van a tener tranquilidad porque sin liderazgo los pueblos conquistados no van a rebelar. Ciro tiene otro concepto totalmente opuesto. Él dice, si la gente en todo mi imperio va a sentir bien, entonces todo va a estar bien. O sea, mi papel como emperador es mantener la tranquilidad y la tranquilidad tiene que ver con la paz. Mejor dicho, eso tiene que ver con justicia. Todos nosotros entendemos que debe haber una relación entre la paz y la justicia. No una relación directa, o sea, puede haber paz sin justicia, puede ser algo de justicia sin la paz, pero estos dos elementos están relacionados entre sí, y así piensa por lo menos el emperador Ciro. En el año 538, antes de la era común, él da el permiso a los judíos, eso ya podemos utilizar este término, porque son la gente, los descendientes de la expulsión del año 586, antes de la era común, de el tribu de Judá, la zona alrededor de Jerusalén. Entonces, Ciro permite, unos 55 años más adelante, él otorga a los judíos a volver a su tierra y hasta construir su templo. Con eso empieza, digamos, el periodo muy extenso que se llama la época del Segundo Templo, que tiene distintos capítulos. Bueno, según la teología judía, Ciro, por supuesto, es una herramienta en las manos de Dios, porque así funciona la teología. Hoy los historiadores pueden explicar que tal hecho ocurrió por tal motivo, y que este partido, este liderazgo, estos poderes políticos o económicos o este corriente cultural tuvo influencia, etcétera, etcétera, etcétera. En la época antigua, todos estos elementos existen: la economía, la política, la cultura, todo bien, pero la explicación fundamental a cualquier evento, más que todo evento de esta magnitud, de repente llega un emperador que no solamente que cambia su política como emperador, su política en general, sino particularmente en el caso de los judíos, permite a los judíos retornar a su tierra. Estamos hablando de más o menos 1000 kilómetros y ya estamos hablando de decenas de años que esta tierra está abandonada de judíos, porque los babilonios no alcanzaban en expulsar solamente el liderazgo, sino todo el pueblo. Entonces, según la concepción de los judíos, es un evento teológico de una mayor magnitud. Entonces, ellos deben
buscar o están buscando una explicación. ¿Por qué Dios nos está ayudando? Porque cuando ellos se preguntan a ellos mismos por qué Dios nos ha castigado, o sea, nuestros antepasados, pues estamos hablando de no más de 3 generaciones atrás, entonces la explicación es muy simple. Los judíos han pecado los pecados más terribles que un ser humano puede pecar, no solamente judíos, son los pecados peores. Tener sexo con tu hija o algo por el estilo, asesinos, muchos asesinos, mucha violencia. Y el tercer pecado es la profanación, o sea, la idolatría. Eh, Trabajar, o sea, hacer servicios religiosos a piedras o a estatuas o a dibujos. Bueno, por eso Dios se enojó tanto que nos mandó los babilonios, que ellos en su momento eran la herramienta de las manos de Dios, y nos expulsó. Ahora, si Dios manda otro líder tan poderoso como Ciro, el persiano, que él nos da el permiso a volver a Jerusalén y reconstruir nuestra vida sociocultural y política, y más que todo reconstruir el templo, que es el símbolo de una autonomía, no necesariamente una independencia, pero una autonomía del pueblo judío. Eso porque Dios nos está tratando de decir algo. ¿Y qué es este algo que Dios nos está tratando de decir? Bueno, en muy pocas palabras, les estoy dando un nuevo chance. No fallan esta vez, porque la próxima vez que voy a castigar al pueblo judío ya no va a haber ningún tipo de retorno. Entonces, de ahí en adelante, durante la época del segundo templo, hasta la destrucción del segundo templo, que es más o menos, o más bien exactamente 585 años después de la inauguración del segundo templo, que eso es en el año 515 antes de la era común, y la destrucción del segundo templo es en el año 70 de la era común. Entonces estamos hablando de 585 años. En esta época, en esta época el pueblo judío está tratando de buscar el buen camino. Muy bien, otra vez, como dije en la clase anterior, una cosa es querer ser buenos y encontrar y caminar por el buen camino. Otra cosa es estar seguro cuál es el mejor camino. Entonces, y eso lleva a una consecuencia muy interesante, que durante la época del segundo templo estamos evidentes a una lucha interna dentro de los judíos que no tiene que ver con la violencia, con pecados de este índole que mencioné antes, no. Pero hay una pelea interna por purismo. Cada uno quiere ser mejor del otro, y eso también tiene sus consecuencias, que si yo estoy haciendo según mis conceptos la cosa adecuada, eso puede decir que usted no lo está haciendo. En otras palabras, si yo tengo la razón, vos estás totalmente equivocado. Y una cosa hoy, por ejemplo, en las democracias modernas, claro que la derecha piensa que la izquierda está equivocada, los demócratas están seguros que los republicanos están en Inglaterra, los liberales, los conservadores, etcétera, en Alemania, en la socialdemocracia y los verdes, bueno, lo que sea. Pero hay reglas de juego, o sea, todo el mundo está tratando, en el mundo democrático, están tratando de mantener las reglas del juego. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo con mi competencia política, entonces por lo menos estoy respetando su derecho de expresar sus ideas, de organizarse, etcétera, etcétera. En la época antigua no había este tipo de mecanismo, porque otra vez eso es otro lado de la moneda de vivir dentro de un contexto teológico, porque no es cuestión que hay tolerancia por ser tolerantes. No, hay una palabra divina. Eso significa que si yo tengo la razón, vos estás equivocado.
o vamos a dar algunos ejemplos a dónde lleva eso. Un ejemplo que sea totalmente negativo de nuestro punto de vista moderno, porque tiene que ver con la vida particular de muchas personas. Y el otro ejemplo es más que todo un ejemplo no solamente positivo hasta en nuestros ojos modernos, sino eso es la base del desarrollo del pueblo judío desde aquel entonces hasta hoy en día. Y ya que ustedes en este momento están muy curiosos de saber qué es la cosa tan negativa, qué es la cosa más tan positiva, bueno, lo vamos a explicar. La primera cosa negativa, otra vez, según nuestros conceptos, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos juzgando, analizando otras épocas. Pero al volver a su tierra y al entender que Dios Dios está dando a los judíos una nueva oportunidad para mostrar a Dios y a ellos mismos que ellos están portando bien, ellos deciden el liderazgo de los judíos que están volviendo en este Shivat Zion, en este retorno a Jerusalén, a Judá, ellos deciden expulsar las mujeres ajenas. O sea, si hay judíos que están casados con mujeres que no son judías, entonces para mantener la pureza religiosa, entonces decide este liderazgo quebrar familias, porque ellos buscan en la Torah, en la Biblia, y encuentran muchas veces a donde Dios dice directamente que los judíos tienen que casar entre sí. Y eso tiene que ver con el concepto de una misión que tiene solamente el pueblo judío. Y justamente porque la familia tiene mucho peso dentro de la cultura humana, entre los judíos hay algunos que dicen más que en otros casos, no creo, no sé, pero sin dudas la familia tiene un papel fundamental. Entonces, el creador de la Torah, para decirlo en una sola palabra, Dios, él entiende que si el pueblo judío tiene una misión y cada uno va a tener que elegir entre la misión y su familia, claro que va a tener una duda muy fuerte. Algunos van a elegir por la misión, otros por la familia, pero esta duda va a aflojar el compromiso que sin él, sin el compromiso, el pueblo judío no va a poder seguir en adelante y realizar una sociedad justa. ¿Se acuerdan? La salida de casa de esclavitud, eso significa que el papel, la misión del pueblo judío es mostrar al resto de la humanidad que se puede armar una sociedad libre, sin esclavitud, sin jerarquías, sin violencia. Entonces, a pesar que el rey Salomón, él mismo, está casado con 1000 de mujeres ajenas, y a pesar que Moisés, ni más ni menos, el primer profeta, él también estaba casado con una mujer no judía, sin embargo, los líderes del Shivat Zion, del retorno de Zion, ellos deciden de tener una mano dura y expulsar. Ahora, dicen historiadores que eso realmente no pasó, no ocurrió. Que una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho. Bueno, puede ser. No tenemos documentos, no hay registro civil de aquel entonces, no tenemos idea si pasó o no pasó. Pero yo estoy poniendo el enfoque sobre el dicho. Y si el hecho no fue 100%, solamente 10%, eso no tiene importancia, porque el dicho en este caso es la cosa fundamental, porque eso queda como parte de la herencia del retorno de Sion. Entonces ahí tenemos la cosa negativa que según nuestros conceptos de hoy, bueno, eso es inentendible, injustificable. Que uno puede decir, bueno, no sean tan rígidos. Pueden empezar el retorno hacia Jerusalén, construir el templo, y la próxima generación, bueno, ahí ellos sí van a poner van a ser más cuidadosos en cuanto al casamiento mixto, pero de repente, así de golpe, que va a familias, eso es demasiado. Bueno, con eso terminamos el ejemplo negativo. El ejemplo positivo es que los mismos líderes
ellos entienden que si la misión del pueblo judío es ser mejor y los valores fundamentales, principales del pueblo judío están en la Torá, no puede ser que la Torá sea solamente un objeto a mando de liderazgo. Es decir, que una de las precondiciones para el posible éxito del pueblo judío lograr de realizar su misión es que sus valores están en la Torá, es facilitar al pueblo, a la gente simple, el acceso a la Torá. Y en este momento, en realidad, empieza un aspecto clásico del pueblo judío, desde aquel entonces hasta hoy a la mañana. Y me imagino que hasta el fin del tiempo, el pueblo judío está bien reconocido por su acepción, su inclinación a la lectura, al aprendizaje. Y hoy vemos la cantidad de premios Nobel que salieron desde el pueblo judío y bueno, lo que se llamó el Startup Nation, o sea, la alta tecnología. Todo eso tiene que ver con el aprendizaje. O no estoy diciendo que el high-tech está en la Biblia, no para tanto. Lo que estoy diciendo que es este valor de tener, poner mucho esfuerzo en el estudio, en el aprendizaje de la Torah, y no en una forma de memorizar. Eso también era parte del asunto, ¿no? O sea, es muy lindo memorizar renglones enteros o capítulos. Hay gente que sabe toda la Torah de memoria, pero no eso no es la cuestión. La cuestión es, por supuesto, entender. Y por eso es una pauta totalmente positiva, y eso bastante reconocido en todo el mundo. Hasta los antisemitas a veces dicen que los judíos son demasiado rebuscadores. Así que eso está por lo menos en consenso, que los judíos realmente están interesados en el entendimiento profundo de su cultura, y de ahí en adelante pueden ir a conocer otras culturas. Bueno, pero cada cosa tiene, por supuesto, es un lado negativo, pero hay una dialéctica, otra vez una dialéctica. ¿Qué pasa si todo el mundo está leyendo la Torah? Exactamente, cada uno tiene su opinión. Y hay un famoso chiste interno que los judíos cuentan contra ellos mismos. ¿Ok? Un judío, dos ideas. 3 judíos, 8 opiniones. 20 judíos, 100 partidos políticos. Y eso tiene que ver con este aprendizaje, porque si la Torah era una cosa totalmente clara, como un libro de matemática, para dar un ejemplo, no sé, no soy gran matemática. Me imagino que también entre los matemáticos hay discusiones, pero es una forma de decir, ¿no? Si era un atlas, ¿no? Que el mapa, acá está Inglaterra, acá está Francia, acá está Argentina, acá está Australia, ¿ok? Bueno, en este caso, bueno, este libro llamado Atlas no da mucho espacio para una discusión, una polémica, pero la Biblia no es un atlas, sino es una obra maestra que fue escrita más o menos durante de 1000 años por no sé la cantidad de personas, y en estos 1000 años todo el tiempo hay agregaciones e interpretaciones dentro de la Torah misma. O sea que si la Torah misma tiene interpretaciones de la Torah, por supuesto que los judíos que a partir en la época del Segundo Templo empiezan a aprender la Torah de una forma profunda, claro que ellos también van a tener su forma de entender. Y de este momento, que cada judío que aprende la Torah puede analizarla en otra forma, de ahí nacen todas estas denominaciones que caracterizan tanto la época del Segundo Templo. Uno de estas denominaciones va a formar la religión llamada el cristianismo. Bueno, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase. Y como siempre, si tienen alguna duda,
adelante pues, udimanor@gmail.com. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.